¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. En este mundo nos movemos entre el espacio y el tiempo. Tenemos una luna en nuestro planeta que jamás va a estrellarse contra la Tierra. Ni nos estrellaremos contra el Sol tampoco. Nada está quieto en el universo. Todos los soles, planetas y lunas se mueven en perfecto orden, tanto en el macrocosmos del cielo como en el microcosmos del átomo. Y así sucede en el comportamiento de los seres creados que Dios puso en la vasta expansión del cielo. Nada ni nadie está quieto. Pero solo en este mundo el comportamiento humano se desquició por el pecado. Y al volvernos impredecibles, nos sobrecoge el miedo por no saber qué puede pasar con nuestra vida. Pero a Dios nada lo toma por sorpresa. Si puede adelantarse a los millones y millones de años luz en el movimiento de las estrellas con sus planetas y lunas, ¿no será capaz también de adelantarse al comportamiento humano? Jesús dijo que ni siquiera un ave muere sin que lo note el Creador de este mundo. ¿No tendrá acaso más cuidado de nosotros para cuidarnos de tal manera que su fin último, que es la salvación eterna, se cumpla en nuestra vida? Dijo Jesús también que nuestro Padre Celestial conoce incluso la cantidad de cabellos que tenemos en la cabeza. Todo lo que requiere de nosotros es que confiemos en Él. Y para ello anticipó el curso de la historia hasta su consumación para que podamos entender que su propósito para con nosotros es benigno. Quiere que sepamos que nos aguarda un destino eterno y feliz. Al considerar el calendario divino de la salvación, hemos estado viendo el plan de Dios para salvar su creación en las fiestas que ordenó festejar a su antiguo pueblo Israel. Veremos también más adelante que mediante el profeta Daniel y el apóstol Juan en el Apocalipsis, Dios predijo incluso la fecha en que tales fiestas se cumplirían en forma definitiva durante la dispensación cristiana. Pero antes de considerar este calendario profético y apocalíptico preciso, nos proponemos hoy mostrar con la Biblia la capacidad de Dios para anticiparse al comportamiento humano, individual y colectivo en la historia. Cuando nuestra hijita querida, Roseline, tenía 5 años, se puso a correr delante de nosotros al volver a un hotel de Miami donde estábamos parando. En determinado momento pude captar que había reconocido el lugar y que en su ingenuidad infantil podría querer cruzar una avenida de 2 vías por lado, bastante concurrida, al acercarse al destino. Comencé a correr detrás de ella y pude alcanzarla cuando había comenzado a cruzar la avenida entre los bocinazos de los autos que cruzaban. A menudo podemos anticiparnos más fácil a los movimientos de los niños. Puede ser más difícil, en cambio, adivinar lo que otras personas van a hacer, sobre todo cuanto más inteligentes son para disimular sus intenciones. Pero aquel cuyos pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, como lo está el cielo de la tierra, según las palabras del profeta Isaías, sabe cómo hacer para cuidar a sus hijos.
a todos nos da un margen de libertad, pero un margen limitado, porque nada le impedirá lograr sus objetivos de redimir esta creación. Sobre esos límites divinos a la libertad humana habló el apóstol Pablo cuando dijo a los sabios filósofos de Atenas que de una sangre hizo Dios todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Hechos 17, 26 y 28. Dios conoce de antemano todo lo que vamos a hacer. Puede leer nuestro destino incluso en el embrión que se formó antes que naciésemos. Lo expresó así el salmista en palabras inequívocas al decir: porque tú formaste mis entrañas, me cubriste desde antes de nacer. Te alabo porque de modo formidable y maravilloso fui hecho. Maravillosas son tus obras, lo sé muy bien. No fueron encubiertos de ti mis huesos, aun cuando en oculto fui formado y tejido en lo más profundo de la tierra. Tus ojos veían mi embrión. Todo eso estaba escrito en tu libro. Habías señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos. Salmo 139, versículos 13 al 16. Así también, Dios conoce el destino de este mundo. Y cuando lo considera oportuno, anuncia lo que va a pasar antes que suceda, para que cuando suceda, creamos. Dios dijo a través del profeta Isaías: acordaos de las cosas pasadas, las cosas antiguas. Yo soy Dios y no hay otro. Nada hay semejante a mí, que anuncio el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mis planes se cumplirán y hago todo lo que deseo. Que llamo del oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo, en este caso se refiere al emperador Ciro. Lo dije y lo haré, me propuse y también lo cumpliré. Isaías 46, versículos 9 al 11. Cuando vamos a considerar las profecías de la Biblia, vemos que hay profecías cortas, hay otras medianas y largas. Me refiero a las profecías fechadas. ¿Por qué es necesario detenerse por unos momentos para hablar de la capacidad divina de anunciar el futuro? Porque uno de los problemas más significativos que hay en los grandes centros de teología en el mundo cristiano es que limitan la sabiduría y el poder de Dios para anticipar lo que va a suceder con siglos de antelación. Para muchos de esos intérpretes modernos, las profecías son un producto humano que engaña a los lectores de la Biblia, haciéndoles creer que lo que ellos están viviendo fue anunciado antes. Un buen teólogo moderno en esa perspectiva tiene que aguzar su sabiduría para descubrir ese presunto engaño y reconstruir los hechos históricos tal como pretenden que pudieron haber sido. Entre las anticipaciones divinas de breve extensión, podemos mencionar 2 sueños que tuvo el faraón de Egipto que solo José podía interpretar por revelación divina. Al contar preocupado esos 2 sueños, el faraón se entera de que José había interpretado anteriormente 2 sueños mientras estaba en la cárcel que se habían cumplido al pie de la letra. Lo encontramos registrado en el capítulo 41 del libro del Génesis, los versículos 9 al 13. ¿En qué consistieron los 2 sueños del faraón? En 7 años de abundancia que Dios le daba para que pudiese sobrevivir durante los siguientes otros 7 años de hambruna. Génesis 41, versículos 25 al 29. Y esos sueños del faraón se cumplieron también tal como Dios los había dado.
Entre las anticipaciones divinas de mediana extensión, encontramos la sentencia que Dios dio a su pueblo durante su estadía en el desierto. Las quejas continuas contra Dios que se levantaban entre ellos a pesar de las tantas manifestaciones de la providencia divina en favor de su pueblo, sobrepasaron el límite de la paciencia divina. Números 14, 27 al 32. Esto nos muestra que debemos tener cuidado en no abusar de la bondad y misericordia divinas que constantemente despliega hacia nosotros, porque la paciencia de Dios tiene también sus límites. Todos los que vieron mi gloria y mis señales en Egipto y en el desierto, dijo Dios, y me han tentado ya 10 veces y han desoído mi voz, no verán la tierra que juré a sus padres. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Ellos llevarán vuestras infidelidades hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestra culpa durante 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Números 14, versículos 22, 23 y 33 y 34. Pero también hay anticipaciones divinas de larga extensión. Abraham fue llamado por Dios para ser padre de una gran nación. Dejó su tierra natal y se fue al lugar que Dios le prometió para su descendencia. Antes de poseer la tierra prometida, supo por revelación divina que sus descendientes vivirían en tierra extraña y serían oprimidos por 4 siglos. Génesis 15, versículos 13 al 16. Esa profecía se cumplió en la tierra de Egipto, en donde al principio los hebreos tuvieron buena acogida. Éxodo 12, 40. La profecía del Génesis concluía diciendo que al terminar esos 4 siglos, el pueblo saldría en libertad con grande riqueza. Y da la razón también por la cual no les concedería la tierra prometida antes. Porque la maldad del amorreo aún no ha llegado al colmo. Vemos aquí que Dios respeta en la tierra ciertos derechos de propiedad. No desaloja a la gente por capricho. Todo pueblo tiene su tiempo de oportunidad. Cuando la cuenta que Dios lleva de la maldad de cada nación pasa al límite de su tolerancia, entonces interviene. Al liberar a su pueblo, Dios le ordenó exigir a sus amos egipcios que le devolviesen todo el dinero no pagado durante tanto tiempo de esclavitud. De esa forma, despojaron a Egipto y tuvieron suficiente como para poder construir en el desierto una habitación para la deidad que representase su gloria. A menudo vemos en este mundo, confirmado también en la Biblia, que los justos sufren en manos de hombres crueles que no tienen temor del Señor. Aunque Dios protege a su pueblo, a veces permite que éste sufra como parte de la desgracia que a cada uno le toca vivir. Pero pone delante de ellos la liberación para que añore el día en que podrá vivir sin opresión alguno en la tierra que el Señor le dará como herencia. Dios se anticipó a muchos eventos en la Biblia, en períodos de tiempo específicos, como para que nadie tuviese dudas acerca de su capacidad para predecir el futuro. Se reveló así como un Dios que no ha perdido el control de la historia. Ya en la era cristiana, Dios esperó también unos 400 años antes de derribar el Imperio Romano Occidental al son de las 4 primeras trompetas del Apocalipsis, Apocalipsis 8. Esto nos lleva a reconocer con anhelo de Huay que en los anales de la historia humana, el desarrollo de las naciones, el nacimiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas de los hombres, y en cierta medida los acontecimientos se dirían determinados por el poder, la ambición y los caprichos de ellos.
Pero en la palabra de Dios se descorre el velo y encima, detrás y a través de todo el juego y contrajuego de los humanos intereses, poder y pasiones, contemplamos a los agentes del que es todo misericordioso, que cumplen silenciosa y pacientemente los designios y la voluntad de Él. A veces, sin embargo, Dios ve prudente no revelarnos el futuro, porque el conocimiento del futuro, conocimiento divino del futuro, no siempre es positivo para nuestra vida. Dios quiere que confiemos en Él y marchemos por fe. Vemos eso ilustrado en el relato bíblico del rey Ezequías. Dios le dijo que se preparase porque iba a morir. El rey se puso a llorar pidiendo vivir más, Segunda Reyes 20, versículos 1 al 3. No había hecho nada especialmente malo como para ser castigado con la muerte tan temprano. Por el contrario, había sido fiel en lo que se refería al servicio de Dios, versículo 3. Pero Dios consideró que era conveniente que descansara de sus tareas. Previó lo que iba a sucederle más tarde y quiso adelantarse para evitar su desgracia posterior. Pero ante la insistencia del rey, atendió su pedido y le dijo mediante Isaías: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Yo te sano, y al tercer día subirás a la casa del Señor. Agregaré 15 años a tus días, y te libraré del rey de Asiria, a ti y a esta ciudad, por amor a mí mismo y a mi siervo David. Segunda Reyes 20, versículos 5 y 6. Como señal de restitución, Dios hizo retroceder la sombra 10 grados, algo que no podía pasar desapercibido por los astrónomos de otras naciones. Al enterarse el rey de Babilonia de lo que había sucedido, envió una embajada a Israel. Y el rey, en lugar de resaltar delante de esa embajada pagana la grandeza de Dios en salvar a su pueblo y en restituirle la vida, les mostró toda la riqueza que había en Jerusalén. Años después vinieron de nuevo los babilonios, pero para quedarse con toda esa riqueza. Los hijos del rey serían llevados cautivos a Babilonia y hechos eunucos en el palacio babilónico. ¿Cómo reaccionó Ezequías ante la terrible noticia de lo que iba a ocurrir con su pueblo? Luego de haber conocido tan de cerca la muerte y conocer ahora su postergación en 15 años, quedó tan obsesionado por vivir lo mejor que podía en este mundo que descuidó prepararse para la eternidad y dejar a su posteridad un noble ejemplo de fe en las promesas divinas. Y reaccionó como más de 2 milenios más tarde iba a reaccionar el rey Luis XIV cuando captó que su reino no iba a durar mucho y pidió que aguantasen todo con la famosa frase: después de mí, el diluvio. ¿Qué fue lo que dijo Ezequías al enterarse de la desgracia que estaba acarreando sobre su nación y su descendencia? La palabra que el Señor habló es buena. Al menos habrá paz y seguridad en mis días. Segunda Reyes 20, 19. Cuánto mejor hubiera sido que el rey Ezequías hubiese orado como Moisés en su salmo cuando dijo: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Salmos 90, 12. Los límites de la paciencia de Dios a veces las enmarcó en fechas. El castigo por el pecado entre los seres humanos fue la muerte, que Dios dijo que ocurriría el día mismo en que pecaren. Génesis 2:17, Romanos 6:23. Sin embargo, Dios interpuso su misericordia para darle a Adán y su descendencia una prolongación de vida que se acercó a los 1000 años. Lamentablemente no supieron aprovechar esa misericordia para construir una sociedad justa y la tierra se llenó de violencia, requiriendo que Dios interviniese para raer a los hombres y a toda esta creación de la faz de la tierra mediante el diluvio. Génesis 6, 7.
Hasta aquí Dios no dio fechas anticipadas que sepamos, salvo los 40 días que iban a llevarle para cubrir el mundo con las aguas del diluvio, Génesis 7:4. 400 años colmaron la paciencia divina sobre los habitantes de Palestina. Esto es lo que veremos ahora. Los primeros periodos proféticos enmarcados en fechas los encontramos así. Tiempo después, cuando Dios le prometió a Abraham, según ya vimos, que su descendencia iba a ser oprimida en Egipto por 400 años antes de recibir la tierra prometida. Y le dijo, ¿por qué? Porque no había llegado aún a su colmo la maldad del amorreo que habitaba en ese lugar. Al cabo de los 400 años, la paciencia divina llegaría a su límite y Dios desalojaría a la gente que vivía en Palestina para darle esa tierra a la descendencia de Abraham. Veamos ahora los 65 años que Dios determinó para el reino del norte de Israel. Ya instalados en la tierra prometida y con reyes gobernando al pueblo, las 10 tribus del norte se separaron del reino de Judá en Jerusalén. Y al alejarse de la revelación divina que se daba en el templo, cayeron más rápido en apostasía. Llegó el momento en el que esas 10 tribus intentaron destruir el reino de Judá y terminar con la dinastía de David. Para ello se aliaron con los sirios e hicieron una gran matanza de judíos. Pero Dios había prometido a David que de su descendencia iba a venir el Mesías que reinaría para siempre. 2 Samuel 7:16, Salmos 89, versículos 3 y 4, 29 y 36, Salmos 111, 132, 11, Hechos 2, 29 al 36. Un buen número de textos que confirma esta verdad. Por lo que el profeta Isaías envió decir al rey que tanto Damasco en Siria como Samaria en el territorio de Efraín no iban a poder vencer sobre Jerusalén en el reino de Judá. Por el contrario, el profeta advirtió sobre el fracaso de ambos reinos belicosos y predijo los años que pasarían hasta que el reino desafiante del norte dejaría de ser pueblo. Dijo, dentro de 65 años, Efraín dejará de ser pueblo. Isaías 7:8. Esos 65 años partirían del momento de angustia producido durante el reinado de Acaz por la coalición siro-efraimita, esto es, por el año 741 a.C. Poco después vino una primera deportación del reino del norte de Israel bajo el rey asirio Tiglat-Pileser. Bajo otro rey asirio llamado Salmanasar se dio más tarde otra invasión unos 20 años más tarde, Segunda Reyes 17, versículos 1 al 6. Pero el golpe de gracia que fue seguido por una colonización extranjera en el reino de Samaria se dio bajo Esarhadón en el 22º año de su reinado en Asiria, unos 65 años después de la proclamación de la profecía. Lo vemos en Esdras 4, versículos 2 y 3, versículo 10, Segunda Reyes 17, 25 y Segunda Crónicas 33, 22. A partir de entonces, las 10 tribus del norte de Israel perdieron su identidad por mezclarse con esa inmigración extranjera y dejar así de pertenecer al reino de Israel, como lo vemos en el profeta Oseas en el capítulo 2 de su libro. Se los identificó más tarde como samaritanos. 70 años de dominio babilónico sobre los reinos de Palestina. Esos 70 años los vamos a considerar en detalle. Una vez que cayó el imperio asirio, Dios anticipó también con fechas el período de dominio imperial del siguiente reino, el de Babilonia. Su reino duraría 70 años.
Pero durante ese período Dios iba a permitirle abatir la soberbia de todos los reinos que gobernaban en Palestina. Y aunque no todos los reinos de Palestina cayeron al mismo tiempo, en su conjunto debieron servir al rey de Babilonia durante esos 70 años. Veamos la profecía contra Tiro, enmarcada también en 70 años. La causa de la caída de las naciones y de los imperios puede variar en la forma. La maldad y la corrupción pueden manifestarse de diferentes maneras. Pero todos los reinos que fueron abatidos por Dios revelaron un problema común, que fue la soberbia. Doy mucha documentación bíblica e histórica sobre este hecho en mi libro Los tiempos apocalípticos del santuario, más definidamente en el capítulo 4. Leamos primeramente la predicción sobre lo que iba a suceder con Tiro en esos 70 años de dominio babilónico. Tiro será olvidada por 70 años. Al cabo de los 70 años, le sucederá a Tiro como en la canción de la ramera. Toma la lira, anda por la ciudad, oh ramera olvidada. Tañe hábilmente las cuerdas, canta muchas canciones para que seas recordada. Y sucederá al cabo de los 70 años que el Señor visitará a Tiro. Entonces ella regresará a su paga de ramera y se prostituirá con todos los reinos sobre la faz de la tierra. Isaías 23, versículos 15 al 18. El texto de Isaías no dice que Tiro sería totalmente destruida por Babilonia, sino que sería olvidada por los demás reinos. Sus habitantes eran comerciantes, pero su comercio se vino abajo cuando Babilonia desoló los reinos que la rodeaban. Cuando el rey Nabucodonosor vino a Palestina y destruyó la ciudad de Jerusalén, fue a Tiro y la asedió por 13 años, del año 585 a.C. al 572 a.C. Tiro se sometió finalmente a la autoridad babilónica. Cuando el imperio babilónico cayó bajo los persas, pudo rehacerse, pero no aprovechó la oportunidad que Dios le daba para rehabilitarse entre las naciones. Resucitó su comercio y volvió a corromperse como una ramera, hasta que vino el imperio de los griegos bajo Alejandro Magno y los destruyó. Ezequiel 26. Veamos ahora la profecía contra las demás naciones de Palestina. Toda esta tierra de Palestina, dijo el profeta, será desolación y horror. Y estas naciones servirán al rey de Babilonia 70 años. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que llegue también la hora a su propia tierra. Entonces muchas naciones y grandes reyes lo harán su siervo. Jeremías 25:12, 27:7. Aunque en esta profecía no se mencionan las naciones que serían sometidas al rey de Babilonia, los nombres de esas naciones aparecen en otros capítulos. Jeremías 27, versículos 46 al 51. En esa época hubo un complot de naciones palestinas que promovió el faraón Necao II para frenar el avance babilónico. El reino de Judá se encontraba en medio de esos dos grandes colosos y eran muy fuertes las presiones para unirse a ese complot de reinos bajo la autoridad de Egipto o someterse a la nueva autoridad mundial que reemplazó a la de Asiria. En vano, el profeta Jeremías insistía en someterse al rey de Babilonia, prometiendo que después de 70 años volverían. El apoyo de Egipto sería efímero, porque ese imperio del sur caería también bajo los reyes mesopotámicos. En el complot de otros reyes palestinos que enviaron representantes suyos a Jerusalén para romper el yugo babilónico, Jeremías 27,
puede verse que esas naciones ya estaban sometidas a Babilonia y que tales reyes ya eran vasallos de Nabucodonosor. En otras palabras, el período de 70 años de dominio babilónico en Palestina ya habría comenzado. Vale la pena reflexionar aquí que el pueblo de Dios se encontró muchas veces en la historia bajo dos superpotencias que luchaban por extender su influencia, en este caso entre el reino del sur, que era Egipto, y Babilonia en el reino del norte. Al tener que vivir entre dos superpotencias, aún en el pueblo de Dios se produce de tanto en tanto una división entre los partidarios de unirse con el sur y los otros con el norte. Lo mismo vemos a menudo en nuestros tiempos modernos, especialmente en países intermedios entre el comunismo y el capitalismo, entre Oriente y Occidente. El ejemplo de Judá en medio de las dos superpotencias de aquella época antigua nos permite ver que debemos evitar ser arrastrados por las reivindicaciones políticas del momento y así evitar ser distraídos de nuestra misión espiritual en el mundo. Dios castiga la soberbia de Babilonia al concluirse los 70 años, porque Dios es el árbitro de todos los destinos. Y así como permitió que Babilonia castigase la soberbia de muchos pueblos al concluirse los 70 años predichos de su predominio, castigaría su propia soberbia también. Se levantarían las naciones contra ella en apoyo del imperio medo-persa. Y aunque su poder fue quebrado en el año 539 a.C., el profeta predijo también la destrucción total de su capital que tuvo lugar más tarde. Después que se hayan cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a esa nación por su iniquidad, declara el Señor. Y a la tierra de los caldeos la haré una desolación eterna. Cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, insistió luego el profeta, Jeremías 25, 12, 29, 19. El imperio que precedió al de Babilonia fue el de Asiria, cuya capital, Nínive, cayó en el año 612 a.C. Pero el reino asirio sobrevivió 3 años más hasta el año 609 a.C. Assur-uballit II lideró la resistencia asiria y avanzó sobre la ciudad de Harán para recapturarla. Un gran ejército egipcio lo acompañó y sitió la ciudad hasta el mes de Ululu, de agosto a septiembre. Fue entonces que apareció Nabucodonosor en escena, el rey de Babilonia. Y aunque no se tienen datos precisos de lo que pasó en esa confrontación, se sabe que a partir de entonces Assur-uballit II desaparece de la historia. Los historiadores concluyen diciendo que así terminó miserablemente, dentro del corto espacio de 3 años, el gigante que por 3 siglos había hecho temblar al mundo con miedo. Asiria, nos dicen esos historiadores, llegó a su fin. Una vez sofocada toda resistencia en Asiria, Babilonia pasó a ser la nueva potencia dominante de la Mesopotamia, hasta que vino el reino de los persas para arrancarle ese poder, segunda Crónicas 36:20. Eso ocurrió exactamente 70 años después, cuando Babilonia cayó bajo el general Ciro de los persas el 12 de octubre del año 539 a.C. Daniel reconoció que Dios quita y pone reyes, capítulo 2, versículo 21 de su libro. Dios llamó al rey de Babilonia siervo suyo, no porque estaba de acuerdo con ese reino, sino porque mediante ese reino iba a castigar las naciones que se habían ensoberbecido contra el cielo, Jeremías 27:6.
pero le dio un tiempo límite que no pasaría, 70 años. La paciencia divina llegó a su fin cuando el último rey de Babilonia organizó una orgía en su reino y trajo las copas sagradas del templo de Jerusalén para beber vino y embriagarse con su corte en ese festín. Lo encontramos en el capítulo 5 del libro de Daniel. Al darle la sentencia divina a ese rey impío Belsasar, el último rey de Babilonia, Daniel trajo a colación lo que le había pasado a su abuelo Nabucodonosor, el mayor emperador de Babilonia, cuando en su orgullo dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder para residencia real y para gloria de mi grandeza? Daniel 4:30. Cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció con orgullo, fue depuesto del trono real y despojado de su gloria. Daniel 5:20. Y tú, su hijo, nieto, Belsasar, sabiendo todo esto, no has humillado tu corazón. Antes contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Por tanto, tu reino ha sido roto y dado a medos y persas. Daniel 5, 22 al 23 y 28. Ya el profeta Jeremías lo había anticipado cuando habló de parte de Dios diciendo: juntad flecheros contra Babilonia, pagadles según su obra, porque contra el Eterno se ensoberbeció contra el Santo de Israel. Jeremías 50, 29. Aquí estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor, el Eterno Todopoderoso, porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré. Jeremías 50, versículos 31 y 32. El profeta Isaías vio detrás del rey de Babilonia al diablo mismo y anticipó su final abatimiento y destrucción. Toda tu soberbia descendió al sepulcro, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo del alba? Fuiste echado por tierra, tú que abatías a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono. Sobre las altas nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Pero fuiste derribado hasta el sepulcro, al más profundo abismo. Isaías 14, 11 al 15. Con infalible exactitud, el infinito sigue llevando cuenta con las naciones. Mientras ofrece su misericordia y llama al arrepentimiento, esta cuenta permanece abierta. Pero cuando las cifras llegan a cierta cantidad que Dios ha fijado, el ministerio de su ira comienza. La cuenta se cierra, cesa la paciencia divina. La misericordia ya no intercede en favor de aquellas naciones. Esto escribió el Espíritu de Profecía. Veamos ahora los 70 años desde la perspectiva de la cautividad judía. Luego de desbandar el último intento del reino asirio por mantenerse en el poder en el año 609 a.C., el rey de Babilonia se dirigió hacia el sur, donde el faraón Necao II todavía controlaba la coalición Siro-Palestina. Egipto fue abatido en Carquemis en mayo-junio del 605 a.C. En ese año Nabucodonosor impuso su yugo también en el reino de Judá y llevó a la primera tanda de cautivos a Babilonia, entre los cuales se encontró el profeta Daniel. Lo vemos en el capítulo 1 de su libro. Más tarde hubo intentos judíos de romper el yugo babilónico, probablemente después de la convocación de la llanura de Dura, en la que Nabucodonosor quiso hacer perdurar su poder mediante una estatua toda de oro
pero fracasó. Daniel, el capítulo 3. La rebelión fue sofocada en el año 597 a.C. y otro grupo de cautivos fue llevado a Babilonia, entre los cuales estuvo el profeta Ezequiel. Finalmente, Nabucodonosor decidió venir y terminar con esos reinos levantiscos de Palestina y destruyó la ciudad de Jerusalén y su templo en el año 586 antes de Cristo. El Eterno había advertido: y toda esta tierra quedará desolada en espanto, y estas naciones de Palestina servirán al rey de Babilonia 70 años. Así dice el Señor: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra de volveros a este lugar. Jeremías 29:10. Algunos han argumentado que la profecía de Jeremías no dice que el exilio duraría 70 años, sino que durante el tiempo de predominio babilónico de 70 años, el pueblo de Israel y las demás naciones de su entorno servirían al rey de Babilonia, y su tierra quedaría desolada. De esta forma, los 70 años de cautividad judía estarían involucrados en el período que vimos más arriba, del año 609 antes de Cristo al 539 antes de Cristo. Otros fijan el comienzo de la profecía de la cautividad judía en el año 605 antes de Cristo, año en que se dio la primera deportación de cautivos judíos a Babilonia por el emperador. Nabucodonosor fue ese emperador. Así, creen que los 70 años se habrían cumplido con el decreto de Ciro en el primer año de su reinado, según lo referido en 2 Crónicas 36:22 y Esdras 1:1. ¿Cuándo cayó Babilonia? Cayó en el otoño, cuando los soldados persas pudieron entrar bajo las compuertas del río Éufrates que cruzaban la ciudad en el primer día del 7º mes de Tishri del año 539. Y Darío el Medo pasó a ser el gobernador de esa ciudad. Daniel 5:31, 9:1. Mientras tanto, según un cilindro del rey persa, Ciro siguió siendo rey de las tierras hasta la primavera del año 538 a.C., cuando comenzó a adoptar también el título de rey de Babilonia. Si el cómputo para contar los años de los reyes que usaron los judíos fue el del 7º mes otoñal, el período que va de la primavera del año 538 a.C. hasta el otoño de ese año no se lo habrían computado como su primer año, sino como su año ascensional. Así solían hacerlo para contar aún los años de los reyes extranjeros. Por lo tanto, el primer año de Ciro, según el cómputo bíblico, iría del otoño del año 538 a.C. al otoño del 537 a.C. Así, la emisión de su decreto de libertar a los cautivos podría haberse dado en el año 537 a.C. Algunas de estas fechas marcan una diferencia de un año dependiendo si se cuenta el año a partir de la primavera o a partir del otoño. Hay pruebas suficientes en la Biblia para mostrar que el año 586 fue el año en que cayó Jerusalén. Y también aquí lo podemos ver en relación con la caída de Babilonia. La organización del regreso a Palestina desde Babilonia, con todo lo que debían llevar, debió haberles requerido algunos meses de preparación. Si a esto agregamos otros 5 meses más de viaje a pie hasta Jerusalén, nos vamos fácilmente hasta el año 536 a.C., o aún al 535 a.C., porque no sabemos cuánto tiempo les llevó organizar el viaje. Iban a ir con las familias, con los niños.
De manera que el primer contingente puede haber llegado a Jerusalén en el año 536 a.C. Así, desde la partida hacia Babilonia del primer grupo de exiliados en el año 606 o 605 a.C., hasta la llegada del primer grupo de repatriados en el año 536 o 535 a.C., se habrían cumplido 70 años de cautividad. Recordemos que los israelitas tenían dos maneras diferentes de contar los años de un reino o de sus fiestas en el calendario hebreo. Mientras que, al igual que nosotros, contaban los años de una persona una vez que los cumplían. Otras veces el primer año lo hacían partir al nacer o del momento presente, sin importar que ese primer año no sería completo. Los ejemplos más típicos que ya vimos en temas anteriores son las leyes sobre el Pentecostés. Y como volveremos a insistir en otros temas, se dan al contar también los años de jubileo. De manera que si se escoge la fecha del año 605 a.C. hasta el 536 a.C., se obtiene también un periodo de 70 años como cómputo inclusivo. Veamos ahora cómo los cautivos hebreos perdieron la visión profética que anunciaba el regreso a la tierra prometida. Se interesaron más en los beneficios materiales que habían podido obtener en Babilonia que en su vínculo con el pueblo de Dios. Hay numerosos ejemplos que la arqueología trajo a colación. Así identificaron sus sueños con la ciudad que iba a ser destruida para su propia perdición. En tierra enemiga dejaron de soñar con la ciudad de Jerusalén. Al no prestar atención a las fechas proféticas ni al llamado de los profetas a salir de Babilonia, Isaías 48:20, Jeremías 58:9, 51:6, Zacarías 2:6-7, se quedaron y fueron condenados junto con la ciudad maldita más tarde. En síntesis, ¿hasta cuándo duraría el predominio babilónico? Hasta que los persas quebrasen su yugo 70 años después y permitiesen volver a los cautivos. Veamos ahora los 70 años de desolación de la tierra. Sí, hay otra manera de computar los 70 años siguiendo un principio de escala variable o corrediza en relación con los mismos eventos profetizados. Esto es lo que vemos en la comprensión de los profetas Daniel y Zacarías, quienes entendieron que los 70 años tenían que ver con la desolación de la tierra de Jerusalén. Ambos profetas concluyeron que la profecía de Jeremías sobre los 70 años de desolación de Palestina no se habían cumplido aún desde la caída de Babilonia. Porque en el capítulo 9 de su libro, Daniel pide a Dios que no se demore en cumplir, no te tardes, dice, su promesa de quitar el oprobio de su pueblo y terminar con las desolaciones de su patria. Y en el año 520, en el primer capítulo de su libro, el profeta Zacarías refiere el clamor que el ángel del Señor eleva a Dios porque Jerusalén y su templo, así como las ciudades de Judá, continuaban desoladas. Es evidente que estos profetas entendieron que la desolación de la tierra había comenzado con la destrucción del templo de Jerusalén en el año 586 a.C., y sabían también que se acercaba la fecha en que debía concretarse su reconstrucción. Pero las tareas se estaban deteniendo porque algunos se interesaban más en hermosear sus casas que en edificar la casa del Señor. Lo cuenta el profeta Ageos en el primer capítulo de su libro. Otros pensaban que todavía no había llegado el tiempo y para colmo de males, la mayoría de los cautivos no quería volver porque les iba bien ahora en Babilonia. Se habían acostumbrado a vivir allí.
Zacarías ve que el ángel del Señor se aflige porque escucha el reporte de que la tierra prometida todavía estaba tranquila en reposo. Según el relato del último capítulo del libro de las Crónicas de los Reyes de Israel, esa tierra estaría en reposo de maldición y desolación por 70 años. Y en la visión, Zacarías ve que nadie se está moviendo para volver a la tierra prometida y que las manos de los constructores se han debilitado. Por lo tanto, se acongoja, ya que la tierra debía estar en agitación con la llegada de más contingentes repatriados para colaborar en la reconstrucción del templo. Pero Dios responde que tendrá compasión de su pueblo y promete que la reedificación de su casa será completada. El ángel preguntó a Dios: ¿hasta cuándo seguirás sin compadecerte de Jerusalén y de las ciudades de Judá contra las cuales has estado indignado estos 70 años? Y el Señor respondió al ángel que hablaba conmigo palabras buenas, palabras consoladoras. Me volveré a Jerusalén con compasión. En ella será reedificada mi casa, y el cordel será tendido sobre Jerusalén. Zacarías 1, versículos 11 al 13 y 16. 2 años después, Zacarías vuelve a mencionar los 70 años en los cuales el pueblo lamentaría las desolaciones de su tierra. Zacarías 7, 5. Y 2 años más tarde aún, la obra del templo se completó y pudo ser inaugurado a tiempo en el año 516 a.C., antes que expirasen esos 70 años desde la construcción del templo de Salomón y de Jerusalén. Esto permite ver que desde la destrucción del templo en el año 586 a.C. hasta su reconstrucción e inauguración en el año 516 a.C., hubo un intervalo de 70 años que cumplió con la profecía desde la perspectiva ahora de la desolación. Repasemos con el siguiente gráfico que podrán ver en la pantalla los 3 momentos que cumplen con el periodo de 70 años de cautividad y desolación de Jerusalén. Por una documentación mayor puedo referir nuevamente mi libro, Los tiempos apocalípticos del santuario, donde estudio en detalle las fechas involucradas. En síntesis, el cumplimiento a escala variable o corrediza de los 70 años, según las diferentes descripciones de Isaías, Jeremías, Daniel y Zacarías, pueden resumirse así. Del 609 a.C. al 539 a.C., se da el comienzo del dominio de Babilonia hasta su caída. Del 606 o 605 a.C. hasta el 536 o 535 a.C., se da la primera deportación de los cautivos hebreos, Jeremías 29:10, Daniel 1:1, hasta su primer regreso a Palestina, Esdras 1:1, Segunda Crónicas 36, 20 al 23. Del año 586 a.C. al 516 a.C., vemos primero la destrucción del templo, relatada en Jeremías 25, 1 al 12, Segunda Reyes 25, 8 al 9, Segunda Crónicas 36, 19, y la reconstrucción completada según Esdras 6, versículo 15. El reposo y la desolación de la tierra bajo maldición estaba predicha también en la Biblia.
El último capítulo del segundo libro de las Crónicas de los Reyes de Israel muestra el estado espiritual y moral deplorable del reino de Judá antes de su destrucción. Contaminaban la casa que el Eterno había santificado. Se reían, se burlaban de sus profetas, hasta que la ira del Eterno subió contra Jerusalén y no hubo más remedio. Segunda Crónicas 36, 16. Okay. El epílogo de esa narración y del libro mismo trae un nuevo elemento en los 70 años de desolación de Jerusalén, al concluir que fue un castigo por no haber guardado la ley de los años sabáticos y de jubileo como Dios lo había requerido en el libro de Levítico. La ley decía: entonces la tierra gozará de sus sábados durante todos los días de su desolación, mientras que habitáis en la tierra de vuestros enemigos. Entonces descansará la tierra y gozará de sus sábados. Durante todos los días de su desolación, la tierra guardará el descanso que no guardó en vuestros sábados mientras habitabais en ella. Porque la tierra será abandonada por ellos y gozará de sus sábados mientras quede desolada con su ausencia. Levítico 26, versículos 34 y 35 y versículo 43. Y la reflexión del cronista sobre los 70 años de desolación de la tierra es significativa. Esto se daría en cumplimiento de la palabra del Señor enviada por Jeremías. La tierra disfrutó sus sábados, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que se cumplieron los 70 años. Segunda Crónicas 36, versículos 20 y 21. Es evidente que el sistema monárquico alteró algunas leyes divinas, ya que ninguno de los reyes iba a devolver sus tierras a sus antiguos dueños, y su ejemplo autoritario iba a ser seguido por los magnates que se formasen de entre el pueblo. En efecto, los únicos registros que tenemos en los libros históricos de la Biblia sobre los años sabáticos son de apelaciones a dar libertad a los cautivos en el año sabático, so pena de ser castigados. Eso lo encontramos en Isaías 58 y en Jeremías el capítulo 34, más definidamente en los versículos 8 al 22. Sí, conviene tener esto en cuenta. Dios no hace excepción de personas ni de pueblos. Castiga la soberbia tanto de los reinos paganos como del reino de su propio pueblo. Y ese castigo divino por la corrupción moral implica desolación y cautiverio. Cuidado con el castigo que puede venir sobre nosotros si no hacemos lo que Dios manda. Cuando el dictador fascista Benito Mussolini gobernaba Italia y fomentaba la demagogia del pueblo para ser vitoreado y alabado por las masas populares, una de sus amantes lo miró por una ventana cercana y dijo: este es el comienzo del fin. Y huyó a Sudamérica convencido de que la caída precipitosa y nefasta del gobernante se aproximaba. Esa será la suerte de todos los que se envanezcan a sí mismos en lugar de humillarse delante de Dios y reconocer la grandeza del Creador. Dijo Dios: así haré que se pudra la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Jeremías 13:9. Cuando reverdeció la soberbia, llegó su fin. Ezequiel 7:10. Por lo cual la sentencia divina fue: convertirá el país en desierto y soledad, y cesará la soberbia de su poderío. Ezequiel 33:28. Así sucederá pronto con este mundo. La inmoralidad y corrupción han llegado a un límite que no podrá llegar muy lejos. A través del profeta Isaías, Dios anunció:
castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Terminaré con la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Isaías 13:11. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué vale realmente? Isaías 2:22. A diferencia de Saúl, quien no tuvo enredos sexuales, David alcanzó perdón porque se humilló delante de Dios, aun siendo rey y poseyendo plenos poderes como los que ostentaban los monarcas en ese entonces. Salmos 32 y 51. Los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Mateo 21:31. Dijo Jesús a los fariseos orgullosos, no por los pecados que cometían, sino porque no tenían justicia propia ni siquiera delante de los hombres y estaban más cerca de apreciar y recibir la gracia y la misericordia divina. No hay nada tan ofensivo a Dios o tan peligroso para el alma humana como el orgullo y la suficiencia propia. De todos los pecados es el más desesperado, el más incurable. Concluyamos con las siguientes reflexiones bíblicas. Al contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, reconoció David, Salmos 51:17. El Eterno está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu, Salmos 34:18. Porque así dice el alto y sublime, yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para dar vida al espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados, Isaías 57:15. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, Lucas 18:14. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien aunque era de condición divina se despojó de sí mismo, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y al tomar la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Filipenses 2, versículos 5 al 11. ¿Con qué me presentaré al Eterno y yo adoraré al excelso Dios? Oh hombre, el Señor te ha declarado qué es lo bueno y qué pide de ti. Solo actuar con justicia y andar humildemente con tu Dios. Miqueas 6, versículos 6 al 8. Oremos. Padre y Dios Santo que estás en los cielos, gracias porque en tu palabra nos revelas que tú eres el creador y el dueño no solamente del espacio, los aspectos materiales, sino también del tiempo. Queremos traer sabiduría a nuestro corazón, a nuestra vida, para andar humildemente delante de ti. Y en los límites que has puesto para cada uno de nosotros, queremos reflejar tu imagen y ensalzar tu gloria. Danos tu paz, tu bendición, y fortalece nuestra fe, sabiendo que pronto todo este mundo pasará y podremos entrar en ese espacio definitivo de la eternidad. Gracias por esas fechas proféticas que nos muestran que tú controlas el tiempo en este mundo y que todo se cumplirá conforme a lo que has prometido. Bendícenos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí,
Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí.